Bienvenidos a esta videotutoría del capítulo de sólidos. Vamos a desarrollar dentro de este capítulo los siguientes contenidos. Nociones básicas, vamos a hablar sobre los prismas y las pirámides, los cuerpos redondos, entre ellos el cono, el cilindro y la esfera, y haremos varios problemas de ejercicios de aplicación. Dentro de las nociones básicas, bueno, gran parte del abordaje de la geometría está basado en el estudio de las figuras planas, como lo es el cuadrilátero, el triángulo y el círculo. Sin embargo, en el estudio de las figuras tridimensionales es donde se logra concatenar el conocimiento geométrico con situaciones del entorno. Acá, como podemos observar, la cúpula de un edificio se analiza la capacidad de contener agua de una piscina, o inclusive cuando se compara el contenido de vasos de refresco, se está haciendo uso de cuerpos sólidos, el cual hace referencia a cuerpos geométricos. También en la imagen podemos ver por ahí unas pirámides también, ¿verdad? Que pueden ser de base cuadrada, triangular, rectangular, que también hacen referencia a un cuerpo sólido. ¿Qué es? Pues entonces un sólido. Bueno, un sólido es una porción cerrada del espacio limitada por superficies planas, que se caracteriza por tener largo, ancho y altura. También a los sólidos también se les llama figuras del espacio o figuras tridimensionales, que son parte de la geometría del espacio, que se le conoce como la estereometría. Hay figuras en la vida cotidiana que pueden relacionar con estas figuras geométricas. Acá tenemos una caja de leche que representa un cuerpo geométrico, porque es un espacio que está limitado por 6 caras planas, y se puede identificar la altura, el largo y el ancho. También por acá tenemos, bueno, un cono que representa un cono. Acá tenemos la flechita, ¿verdad? Es un cono como el que utilizamos para prueba de manejo, para practicar, ¿verdad? En un cubo, bueno, ¿qué se parece a un cubo? Este regalo que está por acá. Un cilindro, ¿verdad? Esta servilleta se parece a un cilindro. Y así sucesivamente, cada figura se puede relacionar con una figura de la vida cotidiana que pues, se relaciona con esto. Los cuerpos geométricos se dividen en dos, cuerpos redondos y poliedros. Los poliedros son aquellos donde todas sus caras son planas, así como el cubo, el prisma y la pirámide. Y los cuerpos redondos, pues estarían como el cilindro, el cono y la esfera. Los poliedros, bueno, son figuras que están limitadas exclusivamente por polígonos. Tienen varios elementos importantes, tienen lado o caras, que eso se refiere a cada una de las superficies planas que delimitan el poliedro. Tienen arista, que corresponde al segmento en el que se intersecan dos caras. Tienen vértices, que es el punto en el que se intersecan tres aristas. Tienen diagonales de una cara, que es el segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos de una cara. Tienen diagonal, que es el segmento cuyos extremos son vértices de dos caras distintas. Un ángulo diedro, que es el ángulo que se forma a partir de la intersección de dos caras con una arista en común. Y un ángulo poliedro, que es el ángulo que se forma con la intersección de tres o más caras en un poliedro. Los prismas son poliedros que están limitados por dos caras paralelas. Ahí podemos ver en la imagen. Esas caras son las bases. Ahí tenemos subrayado cuáles son las bases de ese prisma. Estas se unen a través de caras denominadas caras laterales. Estas caras laterales son paralelogramos. Podemos ver en la figura ahí como de color gris. La altura del prisma es el segmento perpendicular que se extiende de una base a otra. Y la diagonal es el segmento que une dos vértices opuestos. Los prismas pueden ser regulares, también pueden ser irregulares. También tenemos prismas rectos u oblicuos. Ahí podemos ver en las imágenes, ¿verdad? Un prisma recto está como de color moradito. Aquí tenemos un prisma recto y acá tenemos un prisma oblicuo. Los prismas rectos tienen sus dos bases paralelas entre sí y la altura del prisma recto pues es congruente con la altura de los paralelogramos laterales y por supuesto que es perpendicular a las bases. Los prismas regulares tienen
sus dos bases paralelas y congruentes entre sí. Las caras laterales son paralelogramos congruentes entre sí. Los prismas rectos reciben el nombre de acuerdo a su base. Pues si en la base tiene un triángulo, se llamará prisma triangular. Si tiene un cuadrado, prisma cuadrangular. Si tiene un rectángulo, prisma rectangular. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si tiene un pentágono, será prisma pentágono. Depende de la figura que tenga en la base, entonces aquí va a ser el nombre de ese prisma. Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos un prisma con la base triangular, prisma triangular, un prisma cuadrangular, donde la base es un cuadrado, un prisma pentagonal, donde la base es un pentágono, y un prisma hexagonal, donde la base es un hexágono. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, Amy necesita elaborar una caja de cartón de base rectangular con tapa, cuyas dimensiones son 37 de ancho, 45 de largo y 40 de altura. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón requiere Amy? Cuando me preguntan por centímetros cuadrados, en realidad me están diciendo cuál es el área de esa caja que va a elaborar Amy. Bueno, pues entonces tenemos que observar que la caja es de base rectangular. Entonces, tenemos la figura, ¿verdad? Con las dimensiones que nos dijeron. 37 por 45 por 40 de altura. Para determinar cuánto material se necesita para construir las caras laterales, se calcula el área de cada cara lateral. Ahí están, ¿verdad? Si yo las separo, quedarían así. Lo podemos ver acá. El prisma tiene caras laterales en forma de rectángulo. Veanlo por ahí, ¿verdad? Tenemos un rectángulo de largo 40, de dimensiones, perdón, 40 por 37, dos de sus caras, y las otras dos caras son 40 por 45. El área lateral entonces sería 40 por 37 dos veces, más 40 por 45 dos veces. Eso me da un área final de 6.560 centímetros cuadrados. Es decir, para construir las caras laterales necesita 6.560 centímetros cuadrados de material. Ahora, para calcular a las tapas de esa caja, ¿verdad? Esas tapas representan el área basal. Para esto necesitamos sacar el área de las dos bases. Ahí tenemos igual las dimensiones, ¿verdad? Rectangulares. Y el área basal sería 45 por 37 de una tapa más 45 por 37 de la base de esa. Esto me da 3.330. En total, el área total de la caja pues sería la suma de la lateral, que era 6.560, más estos 3.330, y nos da un total final de 1.990, lo que necesita Amy para construir la caja pintada. Ahora vamos a desarrollar el concepto de paralelepípedo. El paralelepípedo es aquel prisma que tiene como base un rectángulo. Este se conoce con este nombre, paralelepípedo, y es como si viéramos una caja de zapatos. Tiene la forma de una caja de zapatos, con un ancho, un largo y una altura. Si ustedes pueden observar, acá en la pantalla tenemos un CPU. Y ya, computadoras, más que todo, años anteriores, ¿verdad? Ahora la mayoría tenemos computadoras portátiles, pero también son escritorios generalmente tenían un CPU que tenían pues esa forma paralelepípedo. Los zapatos, las cajas de los zapatos, generalmente tienen esa forma. Hay algunas cajas de leche que tienen esta forma de paralelepípedo. Aquí podemos ver varias figuras de entorno que representan un paralelepípedo. Tenemos también el cubo, que le llama hexaedro,
Recibe el nombre de hexaedro porque se compone de 6 caras cuadradas. Todas las aristas son congruentes, es decir, todos los lados miden igual. Esto no sucede en el paralelepípedo. El paralelepípedo pues, tiene en una de sus bases rectángulos y todos son cuadrados. Entonces se llaman cubos o se llaman hexaedros. Acá tenemos las fórmulas importantes para los prismas. Tenemos el área total, como lo sacamos ahorita con la caja de Amy, que la conseguimos sumando el área basal más lo que nos dio el área lateral. Ahí teníamos el área total para los prismas. Y tenemos el volumen, que el volumen de un prisma es el área de una base por la altura. Y ahí tenemos el volumen para los prismas. Estas son dos fórmulas importantes que debemos tener por ahí porque hay varios de los ejercicios que salen en la plataforma que necesitan estas dos fórmulas. Acá tenemos unos ejemplos. Acá podemos ver un prisma triangular, como esta figura que tenemos por acá. La base es un triángulo con lado L y altura A, y las caras laterales pues son rectángulos de lado L y altura H. Acá tenemos la fórmula del área total, que sería el área basal, 3 poblado por altura, más el área lateral. Pues sería 2 por largo por ancho dividido entre 2. El paralelepípedo, la base es un rectángulo con lado L y ancho A, y las caras laterales también son rectángulos con lado L y altura A. Entonces ahí tenemos el área, cómo se calcula el área total de un paralelepípedo. Y por último tenemos un prisma hexagonal, sus caras laterales pues son igual rectángulos, ¿verdad? Del lado L y altura H, y su base es un solo hexágono, en este caso con lado L y apotema A, perdón, un hexágono no, dos hexágonos, y el área del polígono pues es su perímetro por la apotema dividido. Por su parte, pues las pirámides rectas están formadas por un polígono convexo que corresponde a la única base unida con las caras laterales, que son triángulos que se unen en un punto que se llama el ápice o la cúspide. La altura es el segmento perpendicular que va desde el ápice hasta la base. En el caso de la pirámide regular, el pie de la altura es el centro de la base. Las pirámides son regulares y sus bases corresponden a polígonos regulares, el cuadrado, el triángulo equilátero, el hexágono, y además sus caras laterales son triángulos isósceles. Las alturas de los triángulos que corresponden a las caras laterales también se los conocen como apotemas de la pirámide y son congruentes. Bien, cuando la pirámide es regular, como en el caso del prisma, las pirámides reciben el nombre igual según la figura que tienen en la base. Tenemos pirámides triangulares, que en la base hay un triángulo, cuadrangulares, que en la base hay un cuadrado, rectangulares, que es un rectángulo, pentagonales, que es un pentágono, y así sucesivamente. Acá en la imagen podemos observar a dónde está la arista, a dónde está el ápice o la cúspide, cuál es la altura, cuál es el lado y cuál es la altura de las caras laterales. Acá tenemos los ejemplos. Acá tenemos una pirámide triangular, una pirámide cuadrangular con la base cuadrada, una pirámide pentagonal con la base de un pentágono y una pirámide hexagonal con la base de un hexágono. Entonces vean que igual que en los prismas, tienen nombres según la figura de lado. Acá tenemos un prisma triangular que está formado por tres rectángulos. Por tres rectángulos. Ahí tenemos una figura. Es un prisma más bien pentagonal. Una pirámide, es que la pequeña, una pirámide pentagonal. La base es un pentágono y los lados son 6 triángulos.
Bien, bueno, computen la figura. Y las fórmulas de la pirámide, pues es el área basal más el área lateral para el área total. Y el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Dice este ejercicio. Determine la medida de las aristas laterales de una pirámide regular si se sabe que su apotema mide 0,2 y el lado de la base mide 20. Además, calcula el área de cada cara lateral de la pirámide. 0,12 metros convertido en centímetros equivale a 12 centímetros. Por lo tanto, ahí tendríamos la medida de la apotema. La medida de la apotema de la pirámide sería 12 centímetros. Ya sabemos que esta es la altura de cada cara lateral. Cada cara lateral es un triángulo isósceles, pues es una pirámide regular. Y la apotema también es la mediana del triángulo, por lo tanto interseca al lado de la base un punto medio. Aquí vamos a ver la representación en esta figura, para que les quede más claro. Aquí X es la arista que no conocemos, es la arista de la pirámide. Si se aplica el teorema de Pitágoras, pues tenemos que hay un cateto que mide 12 y el otro cateto va a ser la mitad del 24. ¿Ok? Ahí sería otro de estos. Aplicando Pitágoras, esto nos quedaría 12 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. A ir resolviendo un poquito de álgebra y haciendo el despeje, entonces ahí la hipotenusa sería 16,97. Cada arista de la pirámide mediría 16,97. Para calcular el área de la región triangular, vamos a emplear la fórmula base por altura entre 2. La base, según la figura, es 24 y la altura 12. 24 por 12 entre 2 nos daría 144. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, determina el área total de una pirámide hexagonal. Ahí tenemos la pirámide con el hexágono. Si cada lado de la base mide 18 y los triángulos son equiláteros. Ahí tenemos la figura, tenemos los 6 triángulos que corresponden a las caras laterales. De acuerdo con el capítulo 1, si no nos acordamos, el área de una figura hexagonal, de una región hexagonal, es 3 veces el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. El lado de la base mide 18, entonces sustituimos 3 veces 18 al cuadrado por raíz de 3 entre 2. Nos da aproximadamente 486 raíz de 3, que en decimales es 841,75. Como las caras son triángulos equiláteros, sus lados tienen la misma medida y ya conocemos el lado de la base, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada cara lateral tiene la misma área, un triángulo equilátero. La fórmula del triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4 y hacemos lo mismo. El lado es 18, entonces sería 18 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Eso nos da 81 raíz de 3, que es aproximadamente 140,29 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área total de esa figura pues sería sumar la primera que encontramos, que fue el área basal, 841,77, más el área lateral, que es 140,29 por 6, que es los triángulos laterales, me da un área total de 1.683,51 centímetros cuadrados.
Veamos el siguiente ejercicio. En un supermercado se construyó un depósito con forma de pirámide recta de base cuadrada. Esta para almacenar arroz. Cada lado de la base mide 9 y la altura de la pirámide mide 8. Dice que determine el volumen del depósito. El volumen tiene esta fórmula, 1/3 del área de la base por la altura. Como el área de la base es un cuadrado, pues su fórmula es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces sería 1/3 por el área que es 9 al cuadrado por la altura que sería 8. Eso nos da en total 213 metros cúbicos. Recordemos que el área se da en metros al cuadrado, o sea, con un 12 por acá, en el exponente, y el volumen con metros cúbicos, o sea, con un 3 arriba de el metro. Tenemos por último los cuerpos redondos o también llamados sólidos de revolución. En el contexto de la geometría euclídea, los cuerpos redondos, también conocidos como sólidos de revolución, son generados por la revolución completa, o sea, un giro que dan completo de 360 grados. Este de una figura geométrica plana poligonal convexa sobre uno de sus lados, el cual se mantiene fijo y a este lado se le llama el eje. Estos son cuerpos que están limitados por superficies curvas o planas, o planas y curvas a la vez. Como en este caso, podemos ver el cilindro, ¿verdad? Es un rectángulo que si yo empiezo a girarlo sobre el mismo eje, se me forma un cilindro. En un cono pasa lo mismo. Tomo un triángulo, lo hago girar sobre el mismo eje, se forma el cono. Y lo mismo con la esfera, ¿verdad? Es la mitad de un círculo, si yo, es decir, la mitad de un círculo plano, si yo la giro sobre su eje, se forma una esfera. En especial, esta diapositiva nos va a ayudar para que en varios ejercicios de la plataforma tengamos a mano las fórmulas. Para el cilindro es el área total que calcula área lateral más área basal. ¿Cuál es el área lateral de un cilindro? 2 por pi por radio por altura. ¿Cuál es el área basal de un cilindro? 2 por pi por radio al cuadrado. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. El cono tiene área total igual que sería área basal más área lateral. El área lateral del cono es pi por radio por generatriz. El área lateral y el área basal es pi por radio al cono. Y el volumen es 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. La esfera, por su parte, tiene área 4 por pi por radio al cuadrado y el volumen 4/3 por pi por radio al cuadrado. Si tenemos a mano estas fórmulas, bueno, muchos de los ejercicios que vamos a hacer de cuerpos sólidos son calculando el área, ya sea la basal, ya sea la lateral o la suma de ambas para obtener la total, así como los volúmenes de cada una de las figuras. Entonces es importante tener por ahí la Firmina para que podamos utilizarla el día de la prueba. El cono, bueno, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Un árbol que representa un cono. Podemos ver por acá el vértice del cono, lo mismo que se conoce como ápice. La generatriz, que es esta línea en color rojo. El radio de la base, que es esta línea naranjada aquí abajo. La altura es toda la línea amarilla. Y toda la base se encuentra aquí abajo. El cono tiene una base circular, se une por una superficie curva. En el caso del cono circular recto, dicha superficie coincide con un triángulo que gira sobre su propio eje. Este coincide con la altura del cono. Y esta corresponde al segmento perpendicular que une el centro de la base con el vértice del cono. Tal como lo vemos ahí, en esas líneas punteaditas de colores, ¿verdad? Especialmente estamos hablando de la altura. Acá tenemos la imagen. Del N al P es un radio. Del N al A es otro radio.
Desde el A hasta el B, todo eso corresponde al diámetro del cono. Desde el N hasta el B, la altura. Solo el B es el vértice, del B al P es la generatriz, y recibe los siguientes nombres: lado, arista, apotema o generatriz del cono. Tenemos la arista, ¿verdad? Que es todo este lado, por decirlo así. Tenemos la apotema, el vértice, que es el punto B, y tenemos la generatriz del cono, que es esta, el B al C. Estas son las partes del cono que tenemos que aprendernos para el examen. Luego, como el cono circular recto se obtiene del giro de un triángulo sobre su propio eje, también esto se llama sólido de revolución. Podemos observar cómo se va formando por medio del movimiento en el propio eje, ¿verdad? Tenemos un triángulo, se va formando un movimiento y ese movimiento le da forma a lo que llamamos como el cono. Entonces, es un sólido de revolución que va haciendo su giro sobre su propio eje. Por su parte, el cilindro se caracteriza por tener dos bases circulares. Podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Que tenemos una base circular de arriba y una base circular en la parte de abajo, las cuales en el caso del cilindro recto son paralelas y congruentes. La altura es la distancia entre las bases. Acá podemos ver la altura en una línea punteadita de color amarillo. El radio es el radio de las bases. Todos los radios miden igual. Note que la superficie lateral de un cilindro corresponde a un rectángulo que se coloca de manera curva y que tiene de lado la misma longitud de la circunferencia de las bases. Ahí tenemos, en esta figura, tenemos clarito, pues, cómo es un cilindro, ¿verdad? Tenemos la recta AB, que se conoce como el eje de rotación. Del B al C es un radio, del B al T es otro radio. Todo, desde el T hasta el C, todo sería el diámetro de la base. Del C al D es la altura, que también se le llama la generatriz del cilindro. Muy bien. Y acá tenemos, al igual que el cono, el cilindro recto se considera también un sólido de revolución. Ahí tenemos el desarrollo del cilindro, ¿verdad? Empieza como un rectángulo, hace un giro sobre su propio eje hasta que se forma, pues, el cilindro. ¿Okay? Tenemos a la esfera. La esfera es un cuerpo cuya distancia del centro a cualquiera de los puntos es la misma en todas las direcciones. El radio es el segmento que une los puntos de la superficie con su centro. Y bueno, pues la esfera también tiene su radio y su diámetro. Ahí tenemos. En esta figura está bien representado. Aquí podemos ver que del O al C es un radio. Se llama el radio del círculo máximo de la esfera. ¿Ves? El radio de la esfera, ¿verdad? Si yo corto esa esfera, depende de los cortes que haga, ¿verdad? Si hago un corte más arriba, el radio va a ser más chiquitito. Entre más arriba la corte, más pequeño sería el radio de corte. Luego podemos ver que desde el A hasta el B, todo esto se llama el diámetro del círculo máximo, que es el diámetro de la esfera, o
es el centro del ciclo máximo y a la vez es el centro de la esfera, y la recta AB pues es su eje de rotación, ¿verdad? Que es el mismo diámetro. Dice, identifique los sólidos que se quieren los siguientes objetos. Entonces, según lo que vimos anteriormente, ¿verdad? La primera figura es igual a un paralelepípedo. La caja de zapatos, una de sus bases es un rectángulo, ¿verdad? Muy bien, la segunda figura es un cono. La tercera figura es una esfera. La siguiente figura que tiene en la base un triángulo, ¿verdad? Y las caras laterales son rectangulares, se llamaría un prisma triangular. Las siguientes latitas se llamarían un cilindro. Y por último, el último de los dibujos, pues tiene dos figuras. En la cabeza tiene un prisma hexagonal y también está formada por esta parte del cuerpo que es un cilindro. Entonces, en los sólidos ya vimos que hay cuerpos redondos, hay prismas y pirámides, hay paralelepípedos, hay cubos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su área en específico, o sus áreas en específico, ¿verdad? Pues algunos tienen área basal, otros tienen área lateral y área total, y vimos cómo se pueden identificar en situaciones de la vida cotidiana, también cómo se pueden resolver algunos problemas muy simples con el transforming, y además, pues desde ahí un resumen de fórmulas para que las puedan. Eso es todo por esta video tutoría. Les agradezco un montón que la repasen y que saquen pues, cualquier duda y que me comenten, ya sea por el correo interno, por el correo de consultas, si existe, valga la redundancia, alguna duda o alguna consulta. Les agradezco mucho por repasarla y que les vaya súper bien. Gracias.